Pues vamos a abordar básicamente lo que respecta al numeral 9.2, que nos habla de las auditorías internas. Ese numeral pues nos recoge todo lo que estructura o los debes que nos exige la norma en función de lo que es la gestión de auditorías. Para ello les he querido resumir básicamente con un enfoque multinorma cuáles deberían ser las o cuáles son los debes principales que nos exige la norma. Lo primero hace énfasis a una planificación y ejecución de auditorías internas de manera periódica. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que debemos tener una programación. La periodicidad, la norma no nos está diciendo, oye, debes hacerla cada 8 días, debes hacerla cada mes, debes hacerla cada año. ¿Quién define? Lo definimos nosotros. Nosotros como líderes de sistema de gestión, nosotros como gerentes, nosotros como compañía. Ahora, la pregunta es, ¿de qué va a depender qué tan frecuente o qué tan recurrente sería este ejercicio? Pues para ello la misma norma nos da algunos aspectos que los vamos a ver más adelante que deberíamos considerar. Dentro del ejercicio, básicamente, pues vamos a tener un objetivo clave o la norma nos dice que debemos verificar el cumplimiento de los requisitos de cada norma, en este caso, o de la norma en particular que estemos trabajando, ya se háblese de una 9001, 14, 45, ¿cierto? Pero también hay algo interesante ahí, y son los requisitos propios de la organización y legales reglamentarios a los que estemos obligados a cumplir pues por nuestras actividades propias. Allí hago un paréntesis grande sobre todo en los requisitos propios de la organización. ¿Por qué? Porque si ustedes se han podido dar cuenta en todo lo que hemos visto de la norma, muchas veces la norma nos da un concepto, pero quienes a veces lo enredamos somos nosotros mismos. Entonces hay que ser muy eficientes en la manera que escribimos, sobre todo en procedimientos y demás. Toda esta documentación, ¿por qué? Porque se suele caer en el error en pensar en que un sistema de gestión son documentos que sencillamente yo puedo copiar y pegar de una empresa que ya lo tiene implementado a la mía, pero ocurre que no es tan así porque yo tengo que tener en cuenta el contexto, los recursos, todo lo propio de mi organización. Y esto hará que mi documentación sea un poco más compleja o difícil, por decirlo así, de cumplir. Y todo lo que yo tenga escrito me lo van a auditar o lo tendría que auditar. Entonces, interesante ese punto. Informar a la alta dirección sobre los resultados, o sea, este numeral me pide un registro de comunicación de los resultados. ¿Dónde está ese registro? Pues básicamente son en las reuniones de cierre, correos electrónicos. Cuando digo reuniones de cierre, los procesos de auditoría. Mantener esta información documentada tanto del proceso como de los resultados, ¿no? Siempre hay que tener esa información documentada y cuando hablamos de documentos de auditoría, pues hablamos del programa, del plan y los registros, pues son los resultados propios de la auditoría y la comunicación en sí. ¿Qué elementos debería contener un programa de auditorías? Debería tener un objetivo y un alcance. En este caso, pues básicamente, ¿cómo nos orientaríamos? Pues deberíamos definir cuáles son las áreas y los procesos, ¿cierto? En que se van a auditar los lugares puntualmente. O sea, en estos dos elementos, yo debería decir qué quiero lograr, en este caso con el objetivo, y hasta dónde o cuáles son los elementos que voy a incluir para lograr eso que estoy planteando. Entonces, el objetivo, identificar el nivel de cumplimiento respecto a, qué sé yo, los requisitos de la norma ISO 9001 o los requisitos legales
reglamentarios relacionados con, o sea, cada auditoría en este caso o el plan puede tener un objetivo particular y el programa tendría el objetivo macro, ¿no? Esa es como la diferencia. Y para definir el alcance nos podemos orientar por cuáles serían las áreas, procesos, lugares que quiera auditar. La frecuencia de la auditoría, y allí es donde viene el punto que hablábamos hace un momento. ¿Cómo sé yo cada cuánto debo ejecutar mi auditoría? Entonces, para ello, básicamente, pues debo tener en cuenta algunos aspectos. La misma norma me lo dice. Por ejemplo, basado en la criticidad de los procesos, ¿cierto? En los mismos requisitos normativos que regulan ese proceso. También, por ejemplo, podría o debería tener en cuenta el número de hallazgos que se tuvo en una auditoría previa, ¿sí? Podría tener en cuenta eh, en este caso, por ejemplo, los cambios que han surgido o que ha tenido ese proceso. Este es un punto que pide, valga la redundancia, puntualmente la norma y para ello, ¿qué les invito yo? A que tengan definido ese nivel de criticidad, ¿cierto? Para definir ese nivel de criticidad pueden ser muy ingeniosos ustedes, por ejemplo, crearse una pequeña evaluación en donde dice, ¿ha tenido cambios sí o no? Si digo sí, le pongo un punto, si digo no, no le pongo punto y luego voy sumando. Tuvo de 1 a 3 no conformidades, entonces calificación 1, si tuvo de 3 a 5, calificación 2 y así sucesivamente, para que al final todo eso se haga un compendio, una suma, se saque una media y determinen ustedes un nivel de criticidad del proceso. Eso se lo pueden preguntar y lo pueden soportar divinamente de esa manera. Métodos y criterios. ¿Cuáles van a ser los métodos, cierto? Y criterios a utilizar durante la ejecución de las auditorías, en este caso entrevistas, revisión documental. Recuerden que puede haber entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Estructuradas es que yo llevo un guión, ¿cierto? Llevo un listado de chequeo puntual que voy a seguir. Ese es un estructurada, semiestructurada que puedo tener de los dos y no estructurada que definitivamente no llevo nada como un listado de chequeo predefinido, simplemente voy a tener una entrevista, una charla y que durante el ejercicio van a ir saliendo pues los detalles respectivos. Recursos necesarios, aquí importante respecto a los auditores, pues que tengan las competencias, ¿no? Que estén capacitados, que tengan los respectivos soportes de formación, herramientas, ¿cierto? Equipos de cómputo, un espacio como una sala de juntas donde se va a atender, que tengan todos los, digamos, cumplan todos los requisitos para si se requiere hacer un recorrido por la instalación. Todos esos aspectos de planeación de estas auditorías, pues es importante tener. El tiempo, importantísimo el tiempo, ¿no? Porque pues vamos a auditar líderes de proceso o personas que están continuamente pues en la operación y muchas veces el tiempo no es el mejor aliado de ellos. Finalmente, hay que establecer unos indicadores de desempeño para medir la eficacia de las auditorías. Y aquí este punto va muy alineado con un riesgo que es muy común en las auditorías y es que eh, se identifican hallazgos, se identifican situaciones, pero finalmente nunca son abordadas. Y allí es donde entra el típico caso, no sé si les ha ocurrido, que como auditores van a hacer la auditoría y cada vez se encuentran los mismos hallazgos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con hacer el informe, incluso hasta levantar una no conformidad, pero no analizamos que lo que se haya implementado esté alineado con la eliminación de una causa raíz. Y por ende esto sigue y sigue y sigue y se sigue presentando y entramos en un círculo vicioso en donde finalmente esto no es eficaz, va a ser un desgaste para la compañía y pues nadie dice que sea fácil, pero sí hay que
propender que pues las auditorías generen el resultado esperado. Definir responsables, roles, en este caso a quién se audita, quién coordina, si van a ir auditores líderes, van a ir auditores en formación, acompañantes, ¿cierto? Entonces, pues esto es importante. Información documentada que debería surgir o deberíamos mantener o conservar. Hablamos de un programa, ¿cierto? A nivel de documento. ¿Por qué hablamos de un programa? A pesar de que, pues, digamos que el programa es quien primero que da la visión de todas las auditorías, ¿cierto? En este caso, de todas las auditorías que se van a ejecutar en un periodo de tiempo. También me define aspectos de alcance, me define aspectos de responsables. Deberíamos por allí tener, ya sea o bien en el programa o como un procedimiento aparte de gestión de auditorías, en donde definamos aspectos que determinan o que rigen nuestro proceso de auditoría. Me explico. Para la selección de los auditores, ok, la experiencia mínima requerida, por ejemplo, son 2 años. Debe estar certificado como auditor interno en la norma ISO 9001, 14001. Debe tener formación en ISO 19011. Bueno, qué sé yo, lo que ustedes consideren que les va a garantizar la mitigación de posibles riesgos en el proceso de auditoría. Entonces, ese documento, que es como un procedimiento, manual, como ustedes lo vean mejor estructurar de acuerdo al tipo de documento, normalmente es un procedimiento. Definir allí como las reglas de juego, ¿no? El informe, si ustedes tienen una plantilla de informe específica en la que se debe presentar, pues en ese documento lo pueden detallar, porque eso les va a generar una estandarización del proceso. Lo mismo, el formato en donde van a poner el programa o decir que se trabajará desde la aplicación de Kantan Software. Todo eso es importante tenerlo muy bien definido. Entonces, el programa de auditorías, pues allí que van a poner la planificación de todas las auditorías a lo largo de un periodo. Un periodo que normalmente es un año. En el plan de auditoría, pues especificar fechas, procesos, auditores asignados, el aspecto ya más puntual del ejercicio. Recuerden que el programa puede tener las auditorías de todos los sistemas de gestión y en el plan ya vamos a planificar la auditoría puntual de un sistema o de un alcance en particular que querramos definir. Los informes de auditoría, entonces allí deberían ir los resultados de las no conformidades, oportunidades de mejora, aspectos positivos. Y lo importante de este informe, pues debe ser conocido por el involucrado, ¿cierto? Debe ser socializado en una reunión de cierre. Adicional en el ejercicio, pues no hace parte de lo que pues comprende el día de hoy, ¿no? Nos vamos a hablar de ISO 19011, ¿no? Pero pues sí hablamos que tenemos los aspectos que debo tener en cuenta, ¿no? Que realizar la reunión de apertura, que debo tener un listado de asistencia que corrobore que hice esa apertura, hoy hice esa reunión de apertura, la reunión de cierre, el informe, bueno, todos los elementos que me pide el proceso de auditoría. Registros de seguimiento y medición, en este caso pues todo lo que respecta a evidencia de las correcciones implementadas o las acciones correctivas puntualmente, porque muchas veces, y esto también va mucho a la cultura, ¿no? A la cultura organizacional. En alguna compañía tuve la oportunidad de laborar y el gerente, digamos que le gustaba mucho el aspecto de que usted va identificando y va solucionando en la medida que sea posible, ¿no? Solucionar quiere decir que, ok, encontramos que el botiquín tiene los productos vencidos. Pues hombre, en vez de desgastarme, en este caso, bueno, en el informe igual tiene que salir, pues qué bonito sería, oye, mira,
vamos, o sea, se genera el hallazgo, ¿cierto? Por X, digamos que se genera porque vamos a ver el por qué o la causa raíz, pero al final del ejercicio ya está, en este caso, pues todos los elementos eh, el set de emergencias pues ya están con fechas vigentes. Entonces allí comienza a generar un poco de valor la auditoría y no solamente en que vamos a decir todo lo malo, sino que vamos a apoyar en cosas positivas, ¿no? Competencia de los auditores, lo que les hablaba, el tema de formación, capacitación y demás. Consideraciones a tener en cuenta al momento de establecer un programa de auditoría. En este caso, pues lo que decíamos, la importancia de los procesos a nivel del impacto que se puede llegar a tener en cada uno digamos, de los elementos que vimos, ¿no? ¿Qué tan importante es este proceso, por ejemplo, para el core del negocio? Es por ello que los procesos que son, en este caso, los procesos que son más auditados pueden llegar a ser los procesos que son core del negocio, porque son procesos que pues son muy críticos, ¿verdad? Y hay que tenerlos supremamente controlados, en donde más hay cambios. Entonces, interesante. Cambios recientes en la organización, modificaciones de productos. Entonces, ¿cuál es el proceso, por ejemplo, que ha tenido mayores cambios? Historial de no conformidades, resultados de auditorías previas. Interesante aquí es que el punto número uno de toda auditoría, pues debe ser revisión de los resultados de la auditoría anterior, ¿no? Ese es el punto número uno en donde va a ser nuestra partida y es donde vamos a ver qué tan eficaces o eficientes han sido pues las auditorías previas. Riesgos y oportunidades que pueden impactar el logro de los objetivos, en este caso del sistema integrado de gestión. Hablando pues de riesgos, vamos a encontrar también un aspecto allí interesante y es qué riesgos podemos tener en este proceso de auditoría. He querido traerles algunos de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, establecer un alcance inadecuado, que no se abarque un proceso clave, ¿cierto? Que afecta al desempeño del sistema integrado de gestión. Es por ello que hace un momento dentro de las consideraciones vimos que se debería tener en cuenta el, el, el impacto o la importancia de ese proceso para definir, por ejemplo, la frecuencia. ¿Cómo lo podríamos mitigar? En este caso, pues, que en el alcance, a partir de ese análisis de criticidad, pues incluyan siempre los procesos críticos. Sesgo del auditor. Aquí viene algo y es que ha estado siempre como la pregunta, ¿no? ¿Yo puedo auditar mi propio sistema o no estaría bien? ¿Sí? Puede haber un sesgo, por supuesto, no es lo recomendable. Lo ideal es que siempre alguien ajeno audite, ¿sí? Para que tenga una visión completamente objetiva. Entonces, podremos tener el riesgo de falta de objetividad por cercanía con el área auditada. Una mitigación, pues garantizar la independencia del auditor y evitar conflictos de interés. Esto también lo podemos redactar muy bien a nivel de nuestro procedimiento de gestión de auditorías para tenerlo allí muy claro, ¿no? Falta de competencia en el equipo auditor. El riesgo, pues, digamos que aquí hay algo interesante y es que eh, hay un aspecto y es la experiencia, ¿no? Claro, ¿cómo se adquiere la experiencia? Pues participando en diferentes actividades o procesos de auditoría. Pero es claro que para un ejercicio y sobre todo pues también dependiendo el tamaño de la organización que vayamos a auditar, se requiere un nivel de experiencia, de experticia, de manejo de este tipo de escenarios, entonces es importante, ¿no? Muchas veces pues podemos arrancar
con ser auditores en formación para ir adquiriendo esta experiencia. ¿Cómo mitigamos? Pues con estas actualizaciones continuas, pero también haciendo estos procesos de pronto un poco más integrales, ¿no? Que me formé o tengo el título y ya entré como auditor líder, porque pues pueden haber riesgos. No quiere decir que no se puede lograr de una vez, pero sí pueden haber algún riesgo de que no se cuente con la competencia necesaria. Y pues con esto, por ejemplo, se puede materializar un riesgo allí que puede ser la identificación incorrecta de no conformidades o que se subestimen o se sobreestimen algún tipo de hallazgos, ¿sí? Que quizás no se le dé importancia a algo que sí es relevante o se le dé demasiada importancia a algo que realmente puede dársele algún tipo de manejo. O otro de los aspectos y es la libre interpretación que cada quien o el auditor, y eso es algo a lo que nos enfrentamos constantemente, le pueda estar dando a un numeral. Entonces también en la medida de que este auditor pues tenga la mayor competencia y experiencia en la medida posible, pues magnífico, conocimientos en el sector específico y por supuesto lo que no puede faltar pues el seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? El riesgo pues es que las no conformidades no se corrijan o no se verifique su corrección y allí más que corrección pues digamos en este caso o sea que las acciones hayan sido eficaces. Dentro del caso práctico que normalmente acostumbro a traerles vamos a ver como las fases de una gestión de auditorías y dentro de esas fases, pues, qué aspectos deberíamos o un caso puntual. A nivel de la planificación, por ejemplo, de acuerdo a todo lo que hemos visto, pues vamos a plantear este caso. Por ejemplo, se decide auditar el proceso de logística 3 veces al año debido a que en la auditoría interior se detectaron 5 no conformidades relacionadas con la entrega tardía de productos y errores de control de inventarios. El proceso es crítico para el cumplimiento de los plazos con el cliente. Entonces, mire cómo ahí en la planificación estamos teniendo en cuenta esos aspectos de entrada que se plantearon hace un momento, ¿no? Que la misma norma nos exige, pero que pues esta ya sería un caso de aplicación práctica. Durante la ejecución, pues alineado a eso que vimos, pues el equipo auditor revisa la documentación de control de inventarios y realiza entrevistas con personal del proceso de logística. Se observan inconsistencias en el sistema de gestión de existencias que no fueron detectadas previamente. Análisis del hallazgo, entonces se identifican 3 no conformidades mayores relacionadas con el seguimiento de inventarios y falta de capacitación al personal. Allí hay algo interesante y son los tipos de hallazgo que suelo siempre hacer énfasis en que no todo puede ser malo, señores. Y sería un hábito muy productivo, muy, digamos que adicional a que la 19.011 lo resalta, pero que muchas veces nos centramos solo en lo malo. Pero en los resultados de la auditoría pueden haber, por decirlo así, 3 tipos de hallazgo. Lo que son las no conformidades, que la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Llámese un requisito que es un requisito de una norma, es un requisito legal o es un requisito propio de la organización, ¿cierto? Pueden haber oportunidades de mejora. ¿Qué es una oportunidad de mejora? Aquello que estoy haciendo, que lo estoy cumpliendo, pero que lo puedo hacer mejor. Me explico quizás en un contexto un poco más real. Están auditando un proceso y consultan al participante sobre los riesgos del proceso. Él, digamos que habla de bastantes riesgos que son completamente coherentes, existentes y reales, pero que al revisar la documentación, pues no están tan claros. Incluso han implementado controles a esos riesgos, pero no están documentados ni los riesgos ni los controles que
para esos riesgos en particular. Tienen otros, ¿sí? Entonces están cumpliendo el numeral, ¿cierto? Pero quizás les falta tener una actualización más continua y más alineada a la operación real. Entonces, observen cómo esa puede ser una oportunidad de mejora. Y también tenemos, y pienso que es lo más importante que hay que resaltar, por ejemplo, en una reunión de cierre de una auditoría, son los aspectos positivos, las fortalezas que se logran identificar, que las personas, o muchas veces vamos a organizaciones que tienen unas cosas supremamente positivas en función de innovación, constantemente de una auditoría a otra han innovado sus procesos, están automatizando, implementaron Kantan Software y tiene su sistema de gestión con toda la trazabilidad del caso, las auditorías. Entonces todo eso hay que resaltarlo y por supuesto puede ser un hallazgo o un resultado de la auditoría. Muy bien, también vamos a encontrar pues que se generan informes, dentro de esos informes pueden haber no conformidades, recuerden que las no conformidades se pueden tipificar en mayores o menores. ¿De qué puede ser mayor o qué puede ser menor? La recurrencia, por ejemplo, puedes tener una no conformidad que es menor, digamos que el impacto que está teniendo hoy en día, por ejemplo, no está asociado con un incumplimiento de un requisito legal, eso puede ser un detonante, ¿sí? Para que ya que es mayor o no menor, pero que vuelves a la siguiente auditoría y vuelve a sale el mismo hallazgo. Entonces, ya una no conformidad menor se te puede convertir en una no conformidad mayor porque es una desviación recurrente. Entonces, ese es otro aspecto que se debe tener en cuenta. Y, por supuesto, al final, pues todo esto debe generar o debe llegar al punto de la generación de acciones correctivas y, por supuesto, el respectivo seguimiento. Esta parte de las acciones correctivas es importante saber la diferencia entre una corrección, que lo veíamos en la semana anterior, entre una corrección y una acción correctiva, ¿no? Háblese de corrección, que es la acción inmediata, ¿cierto? Que yo les hacía la analogía que es la figura del bombero, ¿no? La figura del bombero que va y apaga el incendio. Y la otra es la acción correctiva, ¿cierto? Que es la acción para eliminar la causa raíz de la generación del hallazgo, ¿cierto? De la desviación. Ahí podríamos hablar de la figura del médico. El médico no quiere que solamente se te quite el dolor de estómago, el dolor en la pierna o el dolor de cabeza. Él quiere eliminar la fuente que te lo está ocasionando, o ese es el propósito. Entonces mire cómo ahí en una analogía muy sencilla hemos podido aprender un poco más acerca de este punto. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que pues viene en función de poder hacer que todo esto que hemos visto, ¿cierto? Todo este ejercicio, toda esta teoría, pues cómo lo podemos automatizar, cómo lo podemos llevar a una herramienta, a una solución que me permita ser mucho más eficiente y efectivo, que me dé una guía o una orientación. Y es por ello que en Kantan Software pues vamos a encontrar todo ello. Lo primero, pues antes de iniciar, recordar que Kantan Software es una plataforma que está en un entorno web. ¿Qué quiere decir web? Que mediante una URL, o sea que entramos al navegador y escribimos la palabra login.kantansoftware, pues vamos a poder acceder teniendo previamente pues conexión a internet, un usuario y una contraseña. Eso nos da acceso desde cualquier parte del mundo. También el grupo SG Innova, que es el propietario de Kantan Software, se ha preocupado por la seguridad de la información. Es por ello que pues quien está detrás de todo esto está certificado en ISO 27001, que ISO 27001, recordemos, es la norma de seguridad de la información, ¿sí?
también está certificado en ISO 22300, ¿cierto? 301, que es la norma de continuidad de negocio, que lo que hace es que si nuestra información por algún tema, alguna catástrofe o algo se puede ver en juego, pues siempre va a haber un plan de contingencia. Por ello, Cantan Software cuenta con un entorno de respaldo, que es este entorno TESS, ¿sí? Test.Cantan Software. Si ustedes observan, di clic y es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la información o lo que ustedes tengan en producción, o sea, en login, ¿cierto? Se va a copiar a este entorno de test cada X periodo de tiempo, en este caso que es de manera diaria, o sea, de manera diaria se hace esa copia, ¿sí? Adicionalmente, pues se tienen backups de la información, se tienen respaldos y eso nos va a poder dar, y hago ese paréntesis de entrada, una confianza para poder ahí sí ingresar una vez estemos aquí y depositar toda la confianza en esta plataforma en función de pues suministrar los registros propios de nuestra organización aquí. Una vez ingresamos, pues vamos a tener esta interfaz. Esta interfaz tiene varias particularidades. Lo primero es que pues es bastante visual, ¿no? Y tiene un río, que este río tiene una particularidad o tiene un sentido, y es que me va llevando en el proceso de diseño e implementación de mi sistema de gestión. Y quiere decir que se enfoca en un ciclo PHBA. Por eso en la parte superior ustedes van a encontrar lo que son las aplicaciones de planeación o planificación, como necesidades o la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas, un análisis del contexto, definir una estructura organizacional, definir una estructura de procesos y hacer una identificación de riesgos, establecer objetivos. Todo esto, y los que tienen muy claro la estructura de alto nivel, pues hace parte de los numerales 4, 5 y 6, que son los numerales de la planeación. Luego vamos a encontrar todo lo que es el numeral 7, el numeral 8, en donde hablamos de formación, hablamos de recursos como documentación, equipos, ¿cierto? Todo el tema de ya control operacional, salidas no conformes, quejas, reclamos, incidentes. Luego vamos a encontrar la V, la de verificar, que hace referencia a la parte del seguimiento, medición, análisis, revisión por la dirección y el tema que nos obedece hoy, que es la gestión de auditorías. Ahora bien, antes de ingresar en la aplicación de gestión de auditorías, que yo puedo aquí, digamos que ya estoy adentro, pues ya estoy dentro del módulo, pero quiero tener una ayuda, ¿cierto? Debería tener una orientación. Entonces, para ello, pues el grupo SGINNOVA incorpora dentro de su solución Cantan Software a Cantana, quien es un asistente virtual. Es decir, este asistente virtual está disponible para los planes L y M y lo van a encontrar aquí con esta carita sonriente en la parte superior derecha de sus pantallas. Si dan allí, se les abre esta ventana. Cantana pues está implementado bajo la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI en su versión 4.0. O sea, digamos que es una inteligencia artificial bastante potente y pues nos va a permitir digamos que poder interactuar con ella. Aquí yo simplemente le estoy diciendo hola y él me llama por mi nombre, en este caso por mi nombre de usuario, que es con el que estoy ingresando. Me dice en qué idioma va a hablar conmigo, me dice el plan que tengo adquirido y me dice pues en qué me puede ayudar. Muy bien. Ahora yo ya puedo interactuar con Cantana. Entonces, como vamos a hablar de auditoría, le voy a preguntar, dime cuáles fases de fases debería tener en mi programa de auditorías. Entonces, digamos como que cuáles son esas fases
que debería tener en cuenta o debería considerar al momento de establecer o documentar. Entonces, él ya me va diciendo que debería primero hacer una planificación, me da una descripción que significa, entonces implica la identificación de procesos, áreas que necesitan ser auditadas, la programación de fechas, selección de auditores, ¿cierto? Y pues en Kantan, donde puedo documentar este programa, me dice que en el módulo de gestión de auditorías, allí lo puedo hacer. Luego me dice que debería ejecutar la auditoría. ¿Qué debo tener en cuenta en esta fase? Entonces los auditores ejecutan las auditorías según lo planificado y recolectan las evidencias mediante observaciones, entrevistas y demás. Generar informes o resultados. Entonces una vez completada la auditoría se debe generar informes de los hallazgos, incluyendo las no conformidades. Gestión de hallazgos. En esta etapa se debe proponer y gestionar medidas correctivas, etcétera. Seguimiento y verificación. Mire que observen que me está dando todo el ciclo completo. Incluso me está diciendo que en Kantan, entonces, ¿dónde lo puedo hacer? Entonces voy a escribir acá donde puedo documentar mi programa de auditorías. Muy bien, entonces en este escenario, pues ya Kantan o mejor Kantana, me está orientando primero en qué debería contener y segundo dónde lo puedo hacer. Dice que en gestión de auditorías que se encuentra en la sección de evaluación del desempeño. ¿A qué hace referencia esto? Que Kantan Software tiene en sus menús superior, pues primero un menú de herramientas que son como utilitarios que se pueden trabajar, un menú por cada capítulo de la norma de acuerdo a la estructura de alto nivel. Entonces me está diciendo que vaya a este menú e ingrese en el submenú de gestión de auditorías, que es básicamente el que estoy acá. Una vez ingreso allí, voy a tener dos aplicaciones bien interesantes. La primera es el programa de auditorías. Recordemos, según lo que vimos hace un momento, que el programa es el conjunto de auditorías que yo voy a realizar en un periodo determinado. Entonces, aquí lo que puedo tener, pues es un grupo de auditorías. Voy a proceder a generar un nuevo programa. Allí me pide pues que seleccione la entidad o la sede a la que pertenece, la fecha en la que estoy elaborando el programa, ¿vale, señores? El sistema o los sistemas de gestión relacionados. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar que tenemos este de 9001, ¿cierto? Y podemos ir incorporando todos los elementos de esta norma, ¿cierto? Que vamos a incluir dentro del programa. También, por ejemplo, aquí de 45001, pero como es la estructura de alto nivel, pues básicamente con que lo seleccione una vez me va a aplicar lo mismo para todos, ¿no? Porque básicamente es el mismo ejercicio, es el mismo elemento. La vigencia, digamos que aquí va a ser el programa para el año 2025. El objetivo del programa o el año 2024, como ustedes lo quieran poner. El objetivo del programa, entonces, identificar el grado, por ejemplo, de cumplimiento del sistema integrado de gestión respecto a las normas ISO, por ejemplo, 9001. Y aquí es importante aclarar la versión que estamos trabajando. ISO, por ejemplo, 14001, versión 2015, ¿cierto? ISO, por ejemplo, 45001 en su versión 2018, etcétera, etcétera. Alcance del programa. Recuerden hace un momento, en el alcance es áreas, lugares en donde va a tener alcance este programa. En este caso, pues va a ser todas, por ejemplo, todas las sedes
y procesos de la compañía. ¿Sí? Ustedes pueden estructurar diferentes tipos de programa, ¿no? Eso aquí yo lo estoy haciendo a nivel general. Los criterios de auditoría. Pues los criterios de auditoría van a ser los determinados por las normas ISO, en este caso, por ejemplo, ISO 9001, ¿sí? 2015, por ejemplo, aquí otro criterio, por ejemplo, documentación propia de la organización y requisitos legales y reglamentarios. Entonces aquí estamos definiendo unos criterios. Una vez hecho esto, si observan, Cantán me está diciendo, oye Julio, esto es lo mínimo que debería tener tu programa. Inclúyelo, regístrame los datos. Entonces, hecho esto, mediante esta guía de orientación, simplemente le digo aceptar. Al decirle aceptar, se me ha creado el programa. Y aquí vienen unos aspectos relevantes que ustedes deben tener en cuenta. Lo primero es que me da una fecha automática, la fecha en la que estoy creando el programa. Me da un código que lo asigna a la plataforma, ¿cierto? Me comienza a manejar una serie de estados, en este caso, por ejemplo, el estado no completado, me va generando un nombre y observen que en la parte izquierda me va saliendo algo que le llaman fases de gestión. En esta fase pues tengo la fase de crear el programa, que es esta que tenemos acá, y si me paro sobre ella, pues tengo un aspecto interesante y es que me dice primero quién es el responsable, la fecha, ¿cierto?, en la que estoy y el estado en la que se encuentra. Esto es muy útil a la hora de generar trabajo colaborativo, ¿no? Que no solamente pues Julio sea el que haga todo, sino que pues podamos asignar responsables en cada fase de gestión. Y allí viene algo interesante, tenemos estas opciones de relacionar. Allí en las opciones de relacionar, yo doy clic y lo que me va a permitir es crear mis diferentes planes de auditoría que van a estar asociados a un programa, señores. O sea, aquí yo creo la estructura del programa. Recuerden que un programa puede tener una o muchas auditorías o muchos planes. Entonces yo puedo, o ya sea relacionar una que ya tenga creada, mire, simplemente con un clic y la relaciono, ¿cierto? Por ejemplo acá, y le digo aceptar, y con esto me va a quedar relacionado ese plan a este programa. Si yo doy clic sobre el plan, por ejemplo, que acabo de relacionar, observen algo interesante. Y es que yo pudiese, si bajo un poco, primero consultar toda la información que tiene el plan. Y si yo voy a la parte superior, existe algo que se llama relaciones. Y relaciones, pues, no es nada más que la trazabilidad que me da el sistema para decir, oye, este plan pertenece a este programa. Esto es supremamente interesante. Pero vamos a crearnos un programa desde cero. ¿Cómo creamos? Perdón, vamos a crearnos un plan asociado a este programa que acabamos de dar de alta desde cero. Entonces le damos en la opción relacionar. En la opción de relacionar ya no vamos a darle aquí en relacionar, sino que lo vamos a crear desde cero. Entonces le decimos la sede, el proceso que vamos a auditar. Entonces promovemos un enfoque a procesos. En el ejercicio práctico hablamos del proceso de logística. El sistema de gestión relacionado, entonces vamos a trabajar 9001. Y digamos que a este proceso de logística le vamos a aplicar todo lo que es el control operacional. Sí, vamos a auditar en esta auditoría, le vamos a auditar el control operacional. Recuerden que las auditorías son una muestra, ¿no? Una muestra. Vamos a ver algo, por ejemplo, también de identificación y trazabilidad en el numeral 8.5. Entonces vamos a buscar por aquí, por ejemplo, 8.5, identificación y trazabilidad. Digamos que ahí yo podría seguir adicionando los elementos de la norma que quiero auditar o los numerales puntualmente, pero pues ya he escogido esos. Tengan presente que Cantan Software
les está proporcionando ya los numerales de las versiones actualizadas de las normas. No tienen que traérselos de otro lado, los tienen allí disponibles. Luego, la fecha de inicio de la auditoría, digamos que va a iniciar a partir del día de mañana y va el mismo día de mañana finaliza. Los criterios de auditoría, en este caso, pues son lo que vimos hace un momento, los criterios de la ISO 9001, el procedimiento, por ejemplo, un procedimiento que sea el de recepción de mercancías, sobre todo para ver ese tema de trazabilidad y control operacional. El objetivo de la auditoría es identificar, por ejemplo, el nivel de cumplimiento respecto con los numerales. Entonces ahí dirían los numerales 8.1 y 8.5 de la norma ISO 9001 en su versión 2015, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que lo voy a hacer un poco acotado para que pues no extendernos tanto. El alcance de la auditoría, digamos que tenemos plantas, vamos a irnos, planta Guayaquil, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto, vamos a auditar esa planta, o bodega o almacén, como lo quieran llamar. El auditor va a auditar el señor Rubén, el equipo auditor va a estar compartido por Juan Pablo y por Natalia, y los auditados en este caso puede ser Joana, ¿sí? Que es el responsable del proceso. Entonces damos en la opción aceptar y observemos que ya me ha quedado creado, o mejor, vinculado el plan y también ya ha quedado dado de alta. Pero en la vida real, pues normalmente uno establece un programa con sus diferentes planes y pasan por un proceso de revisión y aprobación. Entonces, una vez yo tenga esos planes o el programa con sus respectivos planes documentados, pues vengo aquí al lapicito y me voy a la opción de completar. Hecho esto, pues debo definir quién me lo va a aprobar. Entonces tengo un listado de posibles aprobadores. Digamos que el aprobador va a ser el señor Cándido. Cándido pues es el responsable. Yo puedo notificar a Cándido para que Cándido se entere de que tiene un programa de auditoría pendiente de revisión y aprobación. Aquí Cándido pues si observan, si me para allí, ocurrieron dos cosas, ¿no? Lo primero es que la fase anterior, que estaba en color gris hace un momento, si observan, ya ahora está en color verde. Y si me paro allí, dice que está completada. ¿Cuándo se completó? Y ahora me aparece una nueva fase que se llama aprobación y me dice que está no completada y que es el señor Cándido Pérez o Pirres quien es el responsable de hacer esa tarea. O sea que él en su agenda de actividades, voy a venir acá, digamos que aquí si yo ingresara con el usuario del señor Cándido, el señor Cándido dentro de las herramientas tiene algo que se llama agenda de actividades. Entonces, por ejemplo, le saldrá que para hoy tuviese o tiene pendiente una tareita. En este caso no es esta porque yo estoy con otro usuario, pero sería algo por el estilo. Incluso esta herramienta aquí que se llama agenda de actividades, el usuario puede consultar, por ejemplo, aquellas que tiene fuera de plazo, poderlas ver desde aquí directamente o editar. Si yo digo que las voy a ver, pues yo puedo gestionarla directamente desde acá o ir directamente al módulo que implica. También tenemos un cuadro de mando. Este cuadro de mando es supremamente interesante porque si yo soy, digamos, administrador, pues puedo ver un consolidado de tareas de toda mi organización. Pero si yo soy pues yo puedo ver aquí en un colorcito, en este caso, cuántas tengo para hoy, cuántas tengo fuera de plazo, y tengo una torta, un diagrama de torta que me dice pues cuántas del 100% de las tareas, qué porcentaje equivale a cada módulo. Por ejemplo, a nivel de calibración, tengo que el 13.3% de mis tareas
equivalen a ese módulo. O si vengo aquí a nivel de planes de tratamiento, que son, observo claramente que estas dos son los módulos en que debería centrarme porque es donde más tengo tareas, me dice que el plan de tratamiento tiene el 20% de las actividades que tengo pendientes pues concentradas. Y luego pues voy a ver por tipología, por usuario. Entonces es una herramienta muy interesante. Y volviendo ya aquí al ejercicio de la auditoría, pues a nivel de la aprobación, el señor Cándido puede venir y pudiese tener dos decisiones, ¿no? Que lo aprueba o no lo aprueba. Si no lo aprueba, pues él se devolverá para que alguien le haga el ajuste, quien lo creó, pero en este caso vamos a decir que sí se aprueba por aquello del tiempo y vamos a decir proceder con la respectiva implementación. Muy bien, entonces hecho esto, pues podemos completar, pudiésemos notificar al responsable de la siguiente tarea, a la siguiente fase, y pues proceder con la respectiva implementación. Luego venimos a, en este caso, a hacer la comunicación. El programa, a lo mismo, al igual que los resultados de las auditorías, debe ser comunicado. Recuerdan que la norma nos decía que deberíamos tener registros de esa comunicación, pues Kantan Software hace que ese requisito no se te olvide o no se te vaya a pasar. Por tanto, te lo pone aquí y dice, te crea una fase que se llama comunicación. Y en esa comunicación puedes comunicar a los auditores. En este caso, pues vamos a comunicar a Rubén, por ejemplo, ¿sí? Que es el auditor, y vamos por ejemplo, a Natalia y a Juan Pablo, ¿cierto? Que son quienes van a ejercer como auditor líder y auditores acompañantes la auditoría. Aquí yo podría incluso poner el logo de mi empresa, personalizarlo un poco y luego este correo que trae Preforma. Entonces, señores auditores, les compartimos el programa de auditorías aprobado para su respectiva implementación. Es que yo lo puedo complementar, por lo cual se requiere de su parte dar continuidad con el proceso en las fechas respectivas. Digamos que entonces aquí pues estoy con un usuario administrador, simplemente yo tengo que activar, pero él ya, si no eres administrador, ya por defecto te lo envía. Aquí poner algún comentario, si quisieran, si no, pues simplemente damos en la opción completar. Y observen cómo me va quedando la trazabilidad. Entonces viene la ejecución, quién lo va a ejecutar, en este caso, por ejemplo, Natalia. Y Natalia, pues ya la vamos a notificar de que tiene en este caso disponible ya el plan para que lo ejecute. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Natalia? Bueno, antes de esto, pues, si recuerdan, los planes que fueron aprobados son el 753 y 0075. Entonces, en la ejecución, yo tengo simplemente que relacionarlo. Aquí los voy a tener disponibles. Entonces, aquí tengo el 0075, el 753. ¿Cierto? Nos vamos aquí ya me están llegando todas las notificaciones. Entonces ya me está llegando. Aquí, para que ustedes vean un poco, son estas notificaciones en donde me está diciendo que fue aprobado. Aquí digamos que este sería o vendría siendo el símil del correo del auditor, en donde se le dice programa de auditorías aprobado. Entonces le dice, estimados auditores, les compartimos el programa de auditorías aprobado para su respectiva implementación, por lo cual se requiere de su parte dar continuidad al proceso. Entonces él tendrá acá toda la información. Aquí yo lo podría ampliar un poco y ver toda la información del programa. Entonces mire, ya me sale el programa de auditorías, el código del programa que se encuentra en un estado abierto, el sistema relacionado, la vigencia, el objetivo. Aquí me dice los diferentes planes, ¿cierto? Aquí me habla también los auditores que fue comunicado y bueno, digamos que ya tenemos toda esta información para continuar trabajando.
Muy bien, como ya lo hemos relacionado, voy a irme a este que está en etapa de programación, aquí a un solo clic, eso es importante, navego, yo también podría navegar, observen que aquí he ingresado a este código de plan de auditoría, yo también podría decir aquí entrar al módulo de gestión de auditorías y venir a los planes y si yo quisiese desde acá poder acceder, crear un nuevo plan o en este caso acceder, mira aquí está el plan, es exactamente lo mismo, pero pues la plataforma permite que ustedes a un solo clic naveguen directamente desde el expediente padre, por decirlo así, que es la auditoría o el programa de auditorías. También se pueden regresar. Si yo doy clic acá, puedo regresarme desde el plan al programa. Esto lo hace supremamente dinámico e interactivo y pues es algo interesante, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención porque pues me permite tener trazabilidad o mejor, mostrar una trazabilidad supremamente fácil. Luego de que ya tengo la programación, aquí estoy en el plan, pues ¿qué tengo que hacer? Implementar. Entonces le digo completar, al decirle completar, pues vengo a la fase de programación, digamos que es Natalia, quien va a programar. Entonces vamos, allí me dice la planificación, entonces dentro de la planificación yo puedo determinar una agenda de trabajo. ¿Qué es una agenda de trabajo? Pues nada más que pues las tareitas o lo que ustedes incluyen en el plan como de tal hora a tal hora, qué vamos a hacer, quiénes me van a atender, cuál es la actividad puntual, entonces lo pueden establecer. Entonces aquí, por ejemplo, agenda de trabajo. Aquí dice la actividad, entonces ¿qué actividad vamos a realizar? En este caso, por ejemplo, la reunión de apertura, que siempre va en toda auditoría. La fecha, como va a ser mañana, entonces ahí. La hora de inicio, a las 8 de la mañana. ¿A qué hora finaliza? A las 8:30. ¿Es repetitiva? No, no es repetitiva. ¿Quién es el responsable? Pues Natalia. Natalia la va a ejecutar. Y le damos a aceptar. Muy bien, aquí ya nos ha creado la primera tareita. Ahora, luego, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Uno podría decir acá, listo, vamos a hacer un recorrido por la planta. Entonces, recorrido por las instalaciones de la planta. Entonces, vamos a hacer una inspección visual frente al cumplimiento de los controles operacionales. Se va a hacer mañana, arranca a las 8:30 y finaliza, por ejemplo, que sea media horita de recorrido a las 9 de la mañana. ¿Quién es el responsable? En este caso, por ejemplo, Natalia o también quien más vaya a participar. Así sucesivamente yo puedo seguir creando todas las actividades de mi agenda de trabajo hasta llegar, por ejemplo, a una actividad final que es la reunión de cierre y presentación de informe, ¿sí? Y una vez tenga todo eso, pues debo informarlo. Entonces, para ello, la plataforma me da la opción. Entonces, ¿a quién se lo voy a informar? Ah, pues se lo voy a informar a Rubén, a todos los involucrados, a todos los que tengan algo que ver con el proceso. Y aquí ya viene, pues, apreciados auditados, por el presente nos permitimos compartir la agenda de trabajo eh, para el proceso de auditoría a realizar y ya ustedes ahí pueden complementar lo que ustedes necesiten. Entonces damos en completar y con esto se notificará y nos quedará la trazabilidad, ¿no? Es lo importante. Entonces aquí el desarrollo de la auditoría, decimos que lo viene haciendo Natalia, ¿cuándo lo va a hacer? Digamos que va a ser mañana y le damos a aceptar. Con esto ya hemos comenzado a definir como esa planeación de la auditoría. Ahora, vamos a ejecutarla. Una vez ejecutamos la auditoría, ¿cierto? Pues yo puedo documentar los resultados de esa auditoría. ¿Y cómo puedo documentar esos resultados? Lo primero, en este caso, pues es ver qué surgió. Recuerden que pueden haber dos tipos o tres tipos de resultados o de hallazgos, ¿no? Yo puedo encontrar fortalezas o aspectos positivos, puedo encontrar oportunidades de mejora y puedo encontrar no conformidades. Por ejemplo, una fortaleza.
Entonces, una fortaleza, innovación en el proceso de recepción de mercancía, por ejemplo. Mercancía, ya ustedes complementarán. Esto por la implementación del software o para, qué sé yo, automatizar lector de código de barras, ya ustedes le pondrán. Proceso relacionado, el que estamos auditando, ¿no? Logística. Puede encontrar una oportunidad de mejora, por supuesto, una oportunidad de mejora. Vamos a documentarla acá. En este caso, por ejemplo, vamos a decir fortalecer el proceso de actualización continua de los riesgos y oportunidades del proceso. Aquí igual el proceso de logística, ¿cierto? Una no conformidad, vamos a levantarla. Entonces, en la no conformidad pudiésemos utilizar la estrategia o la técnica de reacción que ustedes consideren. Eh, Hay bastantes. Yo suelo usar una, por ejemplo, la que les decía de la más B. La, en este caso, es la descripción del hallazgo, ¿cierto? Y el B es el requisito incumplido. Es muy sencilla y me parece que es muy práctica, sale rápido. En este caso, por ejemplo, se evidencia la no implementación o la no toma de temperatura de productos de cadena de frío durante el proceso de recepción. ¿Por qué sabemos esto? Porque previamente hemos leído la documentación, identificamos que pues tienen en el procedimiento y por ley también que si es un producto de cadena de frío pues hay que leer la temperatura que tiene que estar en cierto rango y pues nos dimos cuenta que hicimos el acompañamiento y no hicieron este proceso. Ahora, este es el A, vamos a hacer el B, recuerden que es A más B. ¿Cómo hacemos el B? Punto y coma. Contraviniendo, incumpliendo, los verbos que ustedes quieran poner. En este caso yo suelo poner contraviniendo, lo establecido, lo documentado, lo que ustedes quieran. Lo establecido en el, por ejemplo, aquí es, esto fue por ejemplo un procedimiento de recepción de mercancía. Mire que aquí nosotros dijimos que dentro de los criterios estaban los procedimientos. Suponemos y en el escenario existe un procedimiento de recepción en donde dicen que todos los productos de cadena de frío se deben tomar con un, qué sé yo, un termómetro de punzón, un termómetro digital, bueno, una serie de cosas. Entonces, allí alguien lo omitió y pues nosotros estamos levantando el hallazgo. Sencillo, fácil, ¿verdad? Con el A más B. Conclusiones. Entonces, conclusiones. Se cuenta, por ejemplo, con un sistema de gestión maduro, pero se recomienda fortalecer la adherencia, por ejemplo, adherencia a los procedimientos documentados. ¿Sí? Por ejemplo. Y ya, entonces vamos a notificar, aquí podríamos notificar los resultados, ¿cierto? A los implicados, a Juan Pablo, a Natalia, aquí estimados, vamos a socializar y a su vez, antes de, digamos, de pasarlos a ese punto, aquí la norma me dice, o mejor, aquí Kantan Software me da la posibilidad de hacer el levantamiento de hallazgos directamente en la plataforma. Aquí, mediante esta opción, documentar hallazgos. Pues vamos a darle allí. Y al hacer esto, lo que me va a permitir, si bajo un poco, es en esta opción de relacionar, pues ir y documentar ese hallazgo o esa no conformidad. Recuerden que el proceso debe ser completo. Entonces, vengo acá, escojo
escojo la sede, cuál es el proceso, en este caso el proceso de logística, ¿cierto? El sistema de gestión relacionado, aquí 9001, y esto es como fue un tema de procedimiento. En este caso, pues hablamos de un control operacional y fecha de identificación, digamos que mañana, porque la estamos haciendo mañana, la fuente que fue una auditoría interna, descripción, pues ya la tenemos hace un momento, la acabamos de hacer, norma, es la 9001 en su versión 2015 y pues ya dijimos que era el numeral 8.1. Una evidencia y aceptamos. Bueno, y ahí también pudiésemos poner, en este caso, el procedimiento, ¿no? Que es lo más relevante ahí que omití. Pero eso es básicamente temas del ejercicio. Aquí el análisis de causa, digamos que el responsable es el señor Rubén, entonces él debería hacer el análisis de causa, que es el líder del proceso, la fecha en la que lo debe realizar. Entonces, si la auditoría fue mañana, no puede pasar, por ejemplo, del día lunes 7 y le damos a aceptar. Con este aquí lo podemos notificar para que el señor Rubén sepa que tiene hasta el día lunes plazo para hacer este análisis causal. Y aquí hemos hecho ya varias cosas. Recapitulemos. Lo primero es, si vengo en la parte superior, mire que estoy en el plan y doy clic acá en la relación con el programa, entonces voy a devolverme. Entonces, ese plan que acabo de hacer corresponde a este programa de auditorías, que es el padre, el que me recopila. Ese programa tiene asociado varios planes. Dentro de esos, uno que he trabajado, en este caso, que es este que he hecho el día de hoy, que es el de proceso de logística. Ese plan ya tiene una ejecución. ¿De qué consta? Pues esa ejecución de ese plan, pues de una planificación mediante una agenda de trabajo que aquí ya se implementó. Entonces yo pudiese venir acá simplemente aquí en esta parte y en esta parte decirle que yo puedo editar el estado, digamos, de todas estas tareas que ya se hicieron y puedo seleccionar todo y cambiar el estado. Que lo voy, entonces se cumplió con la agenda de trabajo establecida y le digo que cambio el estado. Ha cerrado. Con esto pues ya me ha cerrado toda la planificación o toda la agenda. Si venimos, mire, ya está cerrado la reunión de apertura, todas estas actividades. Luego hicimos aquí, documentamos como los hallazgos, los registramos directamente en la plataforma y si damos un clic más, pues ya vamos a ir a la parte de el análisis de causa o la gestión de este respectivo hallazgo. Ahora, si vengo acá, miren que ya tengo la identificación y tengo el análisis de causa. Ahora, en el análisis de causa, recordemos que pues en sesiones anteriores y lo que hemos venido trabajando, hemos hablado un poco acerca de cuánto me puede a mí tardar el realizar un proceso de análisis de causa. Muchos nos decían 6 horas, 5 horas, 6 días, 2 días. Contar con el tiempo de las personas es un reto. Y para ello, pues, y ahora, sin saber la metodología, qué metodología es la mejor, cómo aplicarla de la manera correcta, entonces para ello, pues, el grupo SEG Innova ha incorporado análisis asistido, que le permitirá digamos, a las organizaciones poder realizar esos análisis de causa a un solo clic. Ahora bien, aquí tenemos este campo que se llama análisis asistido. Vamos a dar acá en donde dice análisis asistido y lo que va a hacer el sistema en este momento es procesar la información que le hayamos dado. Como el contexto fue corto, pues él me está dando un análisis en función pues de lo que yo le haya escrito. Pero si yo le amplío ese contexto, pues
asimismo va a ser la asertividad de ese análisis, ¿no? Entonces, aquí me dice análisis de causa raíz del problema de resección de temperatura de productos de cadena de frío. Entonces me dice el problema que pues no se tomó la temperatura durante el proceso de resección. Me hace un análisis Chicago. Entonces que puede haber termómetros defectuosos o no disponibles. Puede que el señor no lo haya hecho porque no tenga la herramienta, ¿sí? ¿Cómo sabemos o cómo podemos descartar ese tipo de análisis? Pues en el contexto de decirle, se contaba con un termómetro, se tenía, el termómetro estaba adecuado. Entonces, como yo no leí todo ese contexto, él comienza a proponernos cosas, ¿no? Falta de adherencia al procedimiento de recepción de mercancía, mire que lo puso allí, procedimiento no actualizado o ambiguo, condiciones de almacenamiento inapropiadas en el área de recepción, mire que interesante, falta de capacitación al personal, el señor quizás no sabe. Entonces esto nos da ideas, señores. Actitud de indiferencia o desmotivación, importantísima, relacionado con la mano de obra. Equipos de registro de temperatura inadecuados. Luego también nos da unas opciones de análisis de 5 por qué. Entonces, porque el personal no sigue el procedimiento de recepción establecido, porque no está suficientemente capacitado, y pues al final nos da una causa raíz porque no se realizan evaluaciones periódicas de la competencia y las necesidades del personal. Luego nos plantea unas acciones correctivas, por ejemplo, implementación de capacitación continua. Entonces dice desarrollar e implementar un programa de formación continua para personal en prácticas de recepción de mercancía, revisión y actualización del procedimiento de recepción, calibración y mantenimiento de equipos de medición, controles, en este caso, pues, que irían a prevenir. Entonces ya yo defino como organización qué tanto qué tan afín está esta información. Recuerden que la inteligencia artificial nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está respondiendo y acotarlo, pero aquí ya nos ha dado mucha idea. Luego yo pudiese aplicar un análisis complementario si yo quisiera, ¿sí? Y la plataforma me dice, oye, puedes hacer un 5 por qué adicional, puedes hacer una espina de pescado o puedes hacer otro tipo de análisis en donde, por ejemplo, adjúntame un fichero, ¿sí? En este caso, pues vamos a decirle que no, obtengo una causa raíz, ¿cierto? Y a partir de allí voy a establecer las acciones correctivas. Entonces, hecho esta parte de las acciones correctivas, pues yo sí que puedo terminar acá en esta parte de las posibles acciones. Por ejemplo, revisar el procedimiento de recepción de mercancía para asegurar su claridad y adecuación a las necesidades actuales, incluyendo aspectos específicos sobre el control de temperatura. Digamos que esa es una acción correctiva que vamos a trabajar, simplemente la planteo. Digamos que decidí hacerla, cuándo la voy a implementar, entre el 10, por ejemplo, y el 17. ¿Quién es el responsable de hacer esa actividad? Selecciona, recordemos que la plataforma notifica a esos posibles responsables. Y en este caso, pues, yo pudiese, ya una vez hecha, poder cargar la evidencia de ejecución de este proceso, ¿cierto? De esta actividad, realizo un comentario. En este caso, por ejemplo, actividad ejecutada, se observan, me siguen llegando los correos de notificación, puedo subir una evidencia de que la actividad se ejecutó. Digamos, aquí vamos a poner un documento que es una prueba, le cambio el estado, me queda toda la trazabilidad y si recuerdan, la norma nos decía que pues finalmente debiésemos ir o generar o validar la eficacia de estas acciones. Entonces, pues Kantan Software no les va a permitir que esto lo pasen por alto, por eso pueden ir a este botón de verificar eficacia, los va a llevar a la fase de verificación, allí deciden el responsable de verificar la eficacia. Cabe resaltar que si no tengo actividades cerradas, el sistema no me va a permitir verificar la eficacia. Luego, hecho esto, pues yo ya puedo venir aquí y decir, bueno, si la acción no se volvió a repetir,
en este caso sí fue eficaz porque durante el desarrollo, por ejemplo, de la auditoría de seguimiento, se evidencia cumplimiento respecto a la toma de temperatura en el proceso de recepción. Mire cómo le dimos todo el ejercicio o vimos el ejercicio completo desde una identificación o mejor, la generación de un programa de auditorías hasta la verificación de la eficacia. Si hacemos un análisis versus lo que nos pide la norma, pues estamos teniendo un recorrido completo de la A a la Z. Kantan Software nos está dando esas herramientas. Yo puedo navegar entre un módulo u otro y si quisiera, por ejemplo, puedo imprimir este documento, ¿cierto? En un formato, por ejemplo, en un formato HTML. Yo voy a tener este documento impreso si lo quisiera descargar. Por ejemplo, este es el plan de auditoría puntualmente. Mire que aquí tenemos toda la información, la agenda de trabajo, digamos, en modo informe. Y algo supremamente interesante, para aquellas organizaciones que tienen el plan L, van a tener un Business Intelligence que se va a alimentar automáticamente con todas estas acciones o con la operación que se vaya generando y van a tener una hoja exclusiva para lo que respecta a la gestión de auditorías. Aquí estoy ingresando y hay algo supremamente interesante y es que en una sola hoja de auditorías del BI yo tengo resumida toda mi gestión. Sé cuántos programas tengo totales en mi organización. De esos, cuántos están cerrados, cuántos están abiertos. El porcentaje que corresponde, por ejemplo, en completado es 1 que corresponde al 14.3%. Ahora, de esos programas, recuerden que un programa puede tener uno o muchos planes, pues cuántos planes en total tengo, ¿cierto? ¿Sí? Y de esos planes, cuántos están abiertos, cuántos están cerrados, cómo es el comportamiento por mes o el estado de esos planes por mes, ¿correcto? Tengo de esos planes, recuerden que de los planes levantamos hallazgos, pues cuántos hallazgos en total tengo en mi compañía, cuántos están cerrados, cuántos están abiertos, cuántos hallazgos se me han ido generando durante los diferentes meses, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en septiembre tenemos 8 hallazgos que se han levantado y si yo quisiera, por ejemplo, ver cuáles son esos hallazgos, simplemente doy un clic y observen que toda la gráfica se me acota, ¿cierto? A ese hallazgo, dice que ese hallazgo, ¿cierto? Entonces tiene 8 hallazgos, perdón, durante el mes de septiembre y esos hallazgos, en este caso, pues están asociados a un respectivo plan de auditorías, que es el que yo tengo acá y con un solo clic puedo consultar cuál fue el plan que me identificó o que está relacionado con ese hallazgo en particular o con los hallazgos que se han generado. Entonces, observen cómo, señores, desde un solo sitio, teniendo acceso y teniendo, pues, digamos que la posibilidad de trabajar de manera centralizada, de manera unificada, pues tenemos todo a la mano con estos procesos automatizados que nos ofrece Kantan Software. Espero haya sido de su agrado. Entramos a la sección de preguntas. Por favor, si tienen preguntas, me las pueden dejar aquí con el mayor de los gustos. Alfonso, me encanta poder sembrar una semilla de conocimiento en ti y en todos los que están aquí, hacen parte de este maravilloso grupo y que cada 8 días se unen. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en el chat. En este momento estoy revisando el chat. Si tienen alguna pregunta.